Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, sean bienvenidos a esta penúltima clase. Ya estamos en la última semana, la semana 8. Ya estamos finalizando prácticamente este módulo. Em, Hoy en esta clase, pues es la clase número 15. Vamos a ver los temas que nos quedan pendientes. En esta clase vamos a ver tres temas. Están relacionados con lo conducente a la ejecución de las sentencias emitidas por los tribunales laborales. En el temario nos marca, pues son tres temas. El primero es el procedimiento de ejecución de manera general. Y luego nos toca ver es el tema 32. Y después vamos a ver el tema 33 y 34. Pero todos estos, el tema 32, 33 y 34, pues los vamos a ver en conjunto, porque los tres se encuentran relacionados. Están encaminados a lo relativo a la ejecución de la sentencia. En uno marca las disposiciones generales, que es el tema 32, y en el tema 33 es igual de los procedimientos de ejecución, pero van centrado a el embargo. Y por último, el tema 34 también se refiere a los procedimientos de ejecución, pero está encaminado al remate. Entonces, vamos a ver todas estas cuestiones. Pues básicamente ya en las clases anteriores pues ya vimos el procedimiento ordinario, lo del procedimiento de huelga, y pues vimos que concluye pues con el dictado de la sentencia, el procedimiento ordinario, y la huelga pues se con el acuerdo entre las partes o cuando se dicte su inexistencia. Es cuando lo concluye y que se ordena por la autoridad laboral que se reanuden el trabajo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver, si ya se dictó sentencia en un procedimiento laboral y resultó favorable, ahora vamos a ver cómo es que este derecho que se otorga a las partes en esta resolución pues se hace efectivo. La manera más simple pues sería, o lo ideal, ¿verdad? Que se cumpla de manera voluntaria con esta sentencia, pero en la mayoría de las ramas del derecho, de las materias, pues siempre existe alguna renuencia de la parte contraria a cumplir con lo que se decretó en la sentencia, y para ello pues se tiene que acudir a la ejecución de la misma en esto ya sería de manera forzosa. Pero bueno, esto es a grandes rasgos lo que nos toca ver en esta clase. Y bueno, ya pues nomás quedaría la aplicación del examen. Ya se los voy a estar subiendo junto con las clases a la plataforma para que ustedes pues se vayan preparando y repasando todos los temas que hemos visto. Y pues las diapositivas como el examen pasado se las voy a subir a la plataforma para que ustedes las tengan ahí a su disposición y les sirva para que puedan repasar todas las lecciones que hemos visto. Y bueno, ¿qué les parece? Si más por el momento, pues vamos a dar inicio a esta clase. Es la clase número 15. Y vamos a dar inicio con una pequeña oración, como siempre lo hacemos, y como ya es costumbre. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día, te damos gracias
porque pues ya estamos en la parte final de este módulo y tú nos has permitido llegar hasta aquí, hasta este momento. Te pido, Señor, que tú sigas ayudando a mis alumnos, que tú les sigas dando fuerza, sabiduría, que los motive, Señor, para que ellos se sigan preparando, estudiando, repasando sus clases y que puedan estar preparados para el examen que se va a aplicar. Ayúdalos, Señor, bendícelos y guárdalos en todo momento. Yo te lo pido todo esto y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ver el tema que nos toca hoy. A ver, denme un segundo. Ok, déjenme les comparto mi pantalla para que ustedes me vayan siguiendo en las diapositivas. Y el tema es los procedimientos de ejecución. Esto, lo relativo a la ejecución, pues viene de los artículos 939 a 966 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué son estos procedimientos de ejecución? Los procedimientos de ejecución garantizan el cumplimiento de la sentencia. O sea, son disposiciones o lineamientos que son creados y que se encuentran previstos en la ley para ejecutar la sentencia y que ésta pueda ejecutarse, que sea una garantía para que pueda ejecutarse la sentencia. Son la fase final del proceso ante las autoridades laborales. Buscan hacer efectivo el derecho reconocido a la parte que venció en el juicio. Entonces, por eso sí, o sea, ¿qué sentido tendría que si nosotros promovemos un procedimiento de naturaleza laboral y se dicta sentencia a nuestro favor y que lo que el juez plasmó en la sentencia pues nunca se puede hacer efectivo? Pero no, la ley previendo todas esas cuestiones pues establece estos procedimientos de ejecución para que pueda garantizarse que los derechos contenidos en la sentencia puedan hacerse efectivos, que no exista una zozobra o que se quede en impunidad el incumplimiento de la parte que perdió. El concepto de ejecución es el conjunto de actos destinados a hacer cumplir un laudo o resolución. Pues en este caso, pues ya sería una resolución. Se realiza cuando una de las partes no cumple voluntariamente. Primeramente, para que se pueda ejecutar una sentencia de manera forzosa, debe existir la conducta de la contraparte en incumplir o en negarse a cumplir con la sentencia, porque primeramente pues se le va a requerir para que haga el cumplimiento voluntario. En dado caso que ésta se niegue o presente conductas renuentes a dar cumplimiento, pues ya se procede a la ejecución forzosa de la misma con los lineamientos que para ello establece la ley y que vamos a ver en un poquito más adelante. Puede implicar medidas coercitivas que son medidas para, en la legislación son los medios de apremio, que son medidas que el juez puede tomar para hacer efectivo o que se cumpla el mandamiento que éste decreta. Más adelante también las vamos a ver cuáles son estas medidas que el juez debe de tomar, porque pues si el juez nomás le está diciendo, bueno, cumple, y él va a decir, ah, no, pues no, no, no voy a cumplir, pues ahí no hay como una medida de peso, ¿verdad? Para hacer el cumplimiento de la sentencia, sino que la ley establece que con motivo de la conducta que pueda asumir la contraparte que perdió, de hacerse, a negarse a dar cumplimiento a la sentencia, pues pueden a aplicarse medidas para hacer cumplir coercitivamente la sentencia. ¿Cuál es la importancia de la ejecución? Asegura la tutela efectiva de los derechos laborales, evita la impunidad del incumplimiento,
fortalece el Estado de Derecho en materia laboral. Pues sí, o sea, evita esa impunidad que pues a final de cuentas, si no existiesen estos lineamientos o estas medidas para hacer efectiva la ejecución de una sentencia, pues sería, como quien dice, pues una resolución que ahí se quedaría en el papel, y no se podría hacer efectiva. Pero como consecuencia que están estas medidas, pues ese derecho que el juez determinó y que decretó que le asistía al vencedor, pues se hace efectivo. ¿Quiénes son las autoridades competentes para ejecutar la sentencia? Pues son el tribunal laboral que la dictó. Ese es el que que tiene competencia para poder ejecutar la misma. Y pues este se ayuda de actuarios o autoridades auxiliares, dependiendo la medida que se va a tomar para poder ejecutar la sentencia. ¿Cuáles son las facultades de las autoridades? Ordenar el cumplimiento de la sentencia, dictar de medidas de apremio. Estas medidas de apremio pues son cuando es renuente la parte que perdió a dar cumplimiento a la sentencia. Se pueden embargar bienes del deudor, solicitar el auxilio de la fuerza pública para cumplir con determinadas resoluciones. Y como requisitos generales para la ejecución, pues primeramente debe existir una sentencia firme. Una sentencia firme, ¿qué quiere decir? Que pues ya eh, no fue combatida, no se interpuso en su contra el recurso, el juicio de amparo, si estamos hablando en materia laboral. Y como consecuencia, pues ya causó firmeza, ya es la verdad legal, ya no puede ser cambiado lo que el juez laboral determinó o decretó en esa resolución. Y por otra parte, pues también puede adquirir firmeza la resolución si se interpone amparo y pues se niega, no se concede, se sobresee, pues entonces ahí también eh, adquiere firmeza la resolución emitida, porque aun y cuando fue impugnada a través del juicio de amparo, pues el mismo eh, no fue procedente, no se otorgó y por el contrario fue negado o se sobreseyó el juicio de amparo, pues entonces ahí ya adquiere firmeza, se convierte en la verdad legal. Y entonces ahora sí, como ya lo que se determinó ya no va a ser cambiado, porque aun y cuando se impugnó el recurso o el medio de impugnación no resultó favorable al que lo promovió, entonces pues ya esa resolución no puede ser cambiada y por lo tanto pues ya es factible que pueda ejecutarse. Pero pues tiene que notificarse a las partes. La ley establece que la ejecución de la sentencia debe empezar a partir de ciertos días de que se le surtió efecto la notificación a las partes de la sentencia y debe haber un incumplimiento del obligado, o sea que no, que este fue omiso en dar cumplimiento de manera voluntaria a la sentencia. Y obviamente esto es a instancia de parte, esto ya no es de oficio por el juez, la ejecución pues generalmente no es así, sino que todo es conforme a petición de parte, al interés de quien resultó ganador, pues él es el que tiene que hacer las gestiones necesarias para que el juez pueda empezar a hacer em, para que pueda empezar a desenvolverse las etapas de la ejecución. Entonces, es a instancia de parte. Características del procedimiento. Inicio. La parte interesada debe solicitar por escrito al tribunal la ejecución de la sentencia o el inicio del incidente de liquidación. Aquí está lo que yo les decía de que se da un plazo para que cumplan con las sentencias. Hay un plazo de cumplimiento. Las sentencias deben cumplirse dentro de los 15 días siguientes a que surte a efecto su notificación.
Entonces, pues se dan 15 días para que pueda ser cumplida de manera voluntaria. Esto está en el artículo 945 de la Ley Federal de Trabajo, que dice que las sentencias deben cumplirse dentro de los 15 días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Vencido el plazo, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá solicitar la ejecución. Está en términos de lo dispuesto en el artículo 950 de esta ley. Dice, si el juez advierte que existe riesgo de no ejecutar la sentencia o si el patrón realiza actos tendientes al incumplimiento de la misma, el juez tomará las medidas necesarias a efecto de lograr el cumplimiento eficaz de la sentencia. Para ello podrá decretar el embargo de cuentas bancarias o bienes inmuebles, debiendo girar los oficios respectivos a las instituciones competentes. Asimismo, deberá dar vista a las instituciones de seguridad social a efecto de que se cumplimenten las resoluciones en lo que respecta al pago de las cotizaciones y aportaciones que se contengan en la sentencia. Entonces vemos que, pues, conforme a este artículo, primero se le va a dar un término para que cumpla con la sentencia, 15 días, y una vez que haya cumplido o transcurrido esto, pues a petición de parte, debe solicitarse la ejecución de la sentencia. Y el juez pues debe tomar las medidas conducentes en caso de que se advierta que pueda existir un incumplimiento. ¿Cuáles son estas medidas? Como pues puede embargo o aquí dice dar vista a las instituciones de seguridad social. Entonces, pues primeramente después de que se dicta la sentencia y luego se notifica a las partes, hay que esperar 15 días y una vez que hayan transcurrido esos 15 días y no se dé cumplimiento, a petición de parte interesada, se puede solicitar que se inicie la ejecución de la sentencia. Embargo y remate. Se realiza el embargo conforme a las reglas de la Ley Federal del Trabajo y posteriormente se procede al remate de los bienes si es necesario para cubrir el adeudo. Pues esencialmente el embargo se utiliza como una medida para garantizar los montos que se adeudan cuando son cantidades líquidas o en dinero, atendiendo a la renuencia de la parte que perdió, que ésta se niegue a hacer el pago de las prestaciones reclamadas y a las que fue condenado, pues se buscan bienes que sean de su propiedad para embargarse, secuestrarse, grabarse, y que ya sea bienes muebles o inmuebles, vehículos, cosas, ¿verdad? Que tengan un valor comercial, inmuebles, casas, terrenos. Entonces se embargan todo tipo de estos bienes, siempre y cuando sean los que marca la Ley Federal del Trabajo y que pueden ser embargados, para que una vez que pues se traba el embargo sobre estos, posteriormente se puedan sacar al remate. Es una venta judicial, como se podría decir como una subasta, ¿verdad? Pero es un procedimiento de remate que tiene ciertas normas, lineamientos que se deben de llevar a cabo para que con, con la venta judicial de estos bienes, el dinero que se obtenga pues pasa a favor del acreedor y se busca con ello liquidar todo el adeudo que el demandado tenga. Entonces, ese es el objetivo del embargo y de los remates. Y además, pues, existe, o sea, está derecho para hacer efectiva la ejecución de la sentencia. No es, no va a quedar vigente para siempre, sino que hay una prescripción. Dice que la acción para solicitar la ejecución vence en 2 años, contados a partir del día siguiente a la notificación de la sentencia. Entonces, si este derecho que se me otorga a mí como parte que venció dentro de un juicio laboral, pues no, desde no va a estar vigente para siempre, ¿verdad?
Yo tengo que hacer las gestiones para lograr la ejecución del fallo. Y si no hago ninguna gestión y ya puede o se surten los supuestos para que yo pueda solicitar la ejecución del mismo, la ejecución forzosa, tengo 2 años a partir del día siguiente a la notificación de la sentencia para hacer efectivo ese derecho. En caso que no lo haga efectivo, pues lo voy a perder, ya no voy a poder ejecutar la sentencia. Perdón. Y bueno, aquí vamos a ver lo que dice el artículo 945, que dice la acción para solicitar la ejecución de la sentencia definitiva del tribunal prescribe en 2 años en términos del artículo 519 de esta ley. La prescripción correrá a partir del día siguiente al que hubiese notificado la sentencia del tribunal a las partes y solo se interrumpe en los siguientes casos. Entonces, bueno, yo tengo 2 años para hacer efectivo este derecho a partir de que se le notificó, eh, a partir del día siguiente en que se hubiese notificado la sentencia a la parte contraria. Pero, sin embargo, si yo hago ciertas acciones, este término pues se interrumpe y no sigue contando. Aquí nos marca dos supuestos para que se interrumpa este término para la prescripción. El primero es por la presentación de la solicitud de ejecución debidamente requisitada, mediante la cual la parte que obtuvo sentencia favorable solicite al juez dicte el auto de requerimiento y embargo correspondiente o bien que abra el incidente de liquidación. Y otro supuesto es cuando alguna de las partes interponga el medio de impugnación correspondiente. Independientemente de lo anterior, las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. Entonces, si yo hago gestiones para poder hacer efectivo el derecho de contenido en la sentencia, es decir, para que se ejecute la misma, pues este término para la prescripción no va a transcurrir porque estas acciones son tendientes a interrumpirlo y como consecuencia, pues son tendientes a gestionar eh, el trámite de la ejecución. Y bueno, ahora vamos a ver las medidas de apremio. Las medidas de apremio pues son ¿cómo podríamos decirlo así? Instrumentos o, ¿cómo se puede decir? Son figuras o de las cuales se puede basar o valer el juzgador para hacer cumplir sus determinaciones. Y estas están contenidas en el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que el juez podrá emplear cualquiera de los medios de apremio necesarios para que las personas concurran a las audiencias en las que su presencia es indispensable para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. En general, pues estos medios son los que la ley le confiere al juzgador para que pueda ser efectivo o para que se puedan cumplir las resoluciones que éste emite, si existe una conducta renuente de las partes a dar cumplimiento o algún tercero, ¿verdad? Y aquí nos marca cuáles son los medios de apremio que pueden de emplearse por el juzgador. La primera es una multa que no podrá exceder de 200 veces la unidad de medida y actualización en el momento en que se cometió el desacato. Tratándose de trabajadores, la multa no podrá exceder del importe de su jornal o salario de un día. Para los efectos de este artículo no se considerará trabajadores a los apoderados ni a los funcionarios públicos que incumplan o sean omisos con un requerimiento u orden judicial. Entonces ya vemos que como primer elemento, como primera herramienta que tiene el juez para hacer cumplir sus determinaciones, la ley establece que puede aplicar multas por un monto establecido que son las 200 veces la unidad de medida. Esta unidad de medida pues tiene un valor. El valor pues ya nomás se multiplica por las 200 veces y ya nos da la cantidad en pesos. Pero aquí expresa o establece una
¿cómo podré? Excluyente o en o un caso especial cuando se trate de trabajadores que la multa no puede exceder del importe de su jornal o salario de un día. Entonces ahí hace una distinción entre trabajador y las demás partes en torno al monto de la multa. Y como otra herramienta que tiene el juez para saber cumplir sus determinaciones está la presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública. ¿Esto qué quiere decir? Que se toman las medidas o se pide el auxilio de la fuerza pública a través de, pues, generalmente, pues, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que proporcione elementos que obliguen, en este caso, pues, a presentar a una persona. Entonces, como se podría decir que es presentada a regañadientes o en contra de su voluntad. Y también tenemos el arresto hasta por 36 horas, que se arreste a la persona que incumplió o es renuente a dar cumplimiento a una resolución emitida por un juez laboral. Entonces, pues se puede hacer efectivo a través de el arresto hasta por 36 horas. Dice el artículo 732, las correcciones disciplinarias y medios de apremio se impondrán de plano, sin substanciación alguna y deberán estar fundadas y motivadas. Podrán ser impugnadas en los términos señalados en esta ley. Entonces, estas medidas disciplinarias o medios de apremio pues no necesitan de un procedimiento especial para aplicarse, sino que se hace una prevención a que den cumplimiento de manera voluntaria con lo que se ordena y en su caso se establece que de no hacerlo así se aplicarán en su contra los medios de apremio que correspondan y a través de esta medida pues ya se puede aplicar según lo que el juez estime pertinente. Y pues como vemos, pues es la multa, el uso de la fuerza pública y el arresto. Son esos tres tipos de medios de apremio que puede utilizar el juez laboral para hacer cumplir sus determinaciones. Y ahora vamos a ver qué pasaría si la ejecución de la sentencia es fuera de la sede del juzgado. Pues primeramente es muy algo, sí, pues es común que en la ejecución de algunas resoluciones judiciales, pues sea necesario que se ejecuten fuera de la jurisdicción del juzgado, fuera de la sede del juzgado. Y para ello, pues existen lineamientos que la ley establece cómo deben de realizarse para que se pueda ejecutar fuera de la sede del juzgado. El primero de ellos es por medio de exhorto. Dice, si la ejecución debe realizarse fuera de la jurisdicción territorial de la Junta que emitió el laudo, bueno, aquí es el Tribunal Laboral, se debe librar un exhorto a la autoridad local o federal competente en el lugar donde deba realizarse la diligencia. Y esto viene en el artículo 941 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que cuando la sentencia debe ser ejecutada por otro tribunal, se le dirigirá exhorto con las inserciones necesarias, facultándolo para hacer uso de los medios de apremio y dictar las medidas conducentes en caso de oposición a la diligencia de ejecución. Entonces, atendiendo a este supuesto que se llegue a presentar, pues se puede girar un exhorto para que la sentencia pueda ejecutarse fuera de la sede judicial o del lugar donde tiene jurisdicción y competencia el juzgado laboral. Y bueno, también en la ejecución fuera de la sede vemos que va inmersa la actuación del actuario. El actuario comisionado cuenta con facultades para presentarse en el lugar, puede ser la empresa, al domicilio particular, a realizar embargos y en su caso, desalojos o entrega de bienes, conforme a lo dictado en el laudo. Entonces, pues el juez no va a ser el que
vaya a ir, en este caso, si se ordena que se constituya en cierto lugar para señalar bienes para embargo, pues no va a ser el juez el que acuda, sino que va a ser el actuario del juzgado quien va a hacer todo este tipo de diligencias en ayuda del juzgado, como es presentarse en el lugar de la empresa, el domicilio particular, para realizar embargos, presentarse en cierto lugar para hacer desalojos y dar posesión de dicho bien a la contraparte. Entonces, todas esas cuestiones, pues el actuario es quien debe de realizarlas cuando la ejecución de la sentencia, pues es fuera de la sede del tribunal laboral. Procedimiento fuera de la Junta, pues hay está la intervención del actuario, levantamiento de actas, identificación de bienes embargados. Pues ahí varía dependiendo de qué tipo de, o como ya vimos, pues puede ser a través de un exhorto el procedimiento de ejecución y eso pues ya lo realiza el juez exhortado. Se le faculta para realizar diferentes acciones para que pueda materializarse la ejecución del exhorto que se le ordena diligenciar. Es más que nada pues una orden de una determinación que se ordena girar o que se emite eh, para que una autoridad diversa a la que se dictó la sentencia que se está ejecutando eh, materialice o efectúe acciones para ejecutar la misma. Como generalmente podemos ver estos casos de cuando se gira exhorto es cuando se embargan bienes inmuebles, pero que están ubicados en otro estado, en otra parte de la República. Entonces, como están ubicados en otra parte de la República, los mismos están registrados en el registro público de ese estado. Entonces, como el juez no tiene jurisdicción en aquel estado para ordenar al registro público que haga o inscriba el embargo correspondiente, pues se tiene que valer del exhorto para girar exhorto al juez con competencia en aquel estado y que a su vez ese juez gire oficio al registro para que inscriba el embargo del bien que fue ordenado por el juez que dictó la sentencia. Entonces, los exhortos generalmente son para esas cuestiones o para que si tiene, hay, para señalar bienes, en este caso, que se constituye el actuario de otro estado en el domicilio o en la empresa que se encuentra constituida en ese estado para señalar bienes para embargo. Entonces, generalmente para eso se ordena el exhorto cuando es en esos casos, cuando se van a señalar, a inscribir bienes inmuebles de otro estado para señalar bienes para embargo eh, que se encuentran o en otro estado. Pero pues también vemos que aquí marca el levantamiento de actas. Eso es cuando se le da la posesión a una de las partes respecto de un bien o alguna cuestión. Entonces el actuario tiene que levantar un acta circunstanciada de cómo fue o cómo se efectuó la posesión del bien, el desalojo del bien, todas esas cuestiones que deben de cumplir con ciertos lineamientos que para ello establece la ley. Entonces, pues ese también es una ejecución que se hace, a un procedimiento de ejecución que se hace fuera de la sede del juzgado, del tribunal laboral. Todas esas cuestiones, pues por lo general, sí se dan en la práctica, pues sí, son comunes el exhorto y la intervención del actuario para ejecutar la sentencia.
¿Cuáles son las limitaciones? Pues debe respetarse los derechos fundamentales y protección de bienes inembargables. Hay bienes que no se pueden embargar, que están establecidos en la ley. Me parece que más adelante los vamos a ver. cum- Deben de cumplirse con ciertas formalidades que igualmente están establecidas en la ley para que el procedimiento de ejecución pues se encuentre apegado a los lineamientos de ley y como consecuencia pues se puede establecer o se puede presumir que pues no hay la zozobra de que llegue a dejarse sin efectos o ordenarse reponer porque exista alguna ilegalidad, alguna falta que se cometida en el procedimiento. La negativa al cumplimiento del laudo, pues esto ocurre cuando el patrón no cumple voluntariamente. Esto da lugar a medidas estrictas y puede implicar sanciones adicionales, pues son pues los medios de apremio que se pueden hacer efectivos en contra del patrón en caso de que se niegue a dar cumplimiento de manera voluntaria con la sentencia. Efectos de la negativa, incremento de sanciones económicas, pues se le puede aplicar multas, embargo y remate de bienes. Pues eso, pues ya más o menos lo hemos visto. Posible responsabilidad penal, intervención de autoridades adicionales. Entonces, estas cuestiones pueden suscitarse o pueden actualizarse en caso de que se niegue al cumplimiento de la sentencia. Y ahora vamos a ver lo relativo al embargo. Esto está establecido del artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo al artículo 966. El artículo 950 dice que transcurrido el término señalado en el artículo 945, el juez, a petición de la parte que obtuvo dictará auto de requerimiento y embargo. Entonces, el 945 es el que está hablando de los 15 días posteriores a que se le notificó la sentencia definitiva a las partes. Entonces, una vez transcurrido este término, pues a petición de parte puede solicitarse que se dicte auto de requerimiento y embargo, donde se establece que en caso de que no señale bienes para embargo la parte deudora, pues el derecho lo va a tener em, su contraparte y este va a poder señalar los bienes correspondientes para garantizar el adeudo. Dice, en la diligencia de requerimiento de pago y embargo se observarán las normas siguientes. Se practicará en el lugar donde se presta o prestaron los servicios, en el nuevo domicilio del deudor o en la habitación, oficina, establecimiento, lugar señalado por el actuario en el acta de notificación, de conformidad con el artículo 740 de esta ley. Si no se encuentra el deudor, la diligencia se practicará con cualquier persona que esté presente. El actuario requerirá de pago a la persona con quien atiende la diligencia y si no se efectúa el mismo, procederá al embargo. El actuario podrá, en caso necesario, sin autorización previa, solicitar el auxilio de la fuerza pública y romper las cerraduras del local en que se deba practicar la diligencia. Bueno, aquí vemos que, pues, primeramente, pues, el actuario va a acudir al domicilio correspondiente y va a requerir de pago a la persona con quien entiende la diligencia. Y en caso de que no sea así, se efectúa el mismo proceder al embargo. Perdón. O sea, se le va a requerir de pago a la persona con quien atienda la diligencia. Y si no efectúa el pago, se va a proceder al embargo. Y aquí también nos refiere que el actuario pues, puede solicitar el auxilio de la fuerza pública, pues en caso de que el domicilio donde se constituya pues se encuentre cerrado o no se le permita el ingreso, puede valerse de estos medios de apremio para poder practicar la diligencia de embargo. Si ninguna persona está presente, el actuario practicará el embargo y fijará copia autorizada de la diligencia en la puerta de entrada del local en que se hubiere practicado.
Entonces vemos que aquí, aunque no se encuentre presente en ninguna parte, el actuario aún así va a practicar la diligencia de embargo. Y va a fijar una copia autorizada de la diligencia en la puerta de entrada del local, en donde se practicó este embargo. Y luego aquí en el punto 6 dice que el actuario bajo su responsabilidad embargará únicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecución. Entonces aquí vemos que es el actuario quien va a embargar los bienes que efectivamente puedan ser objeto de embargo. Y esto corre a cargo de su responsabilidad. Entonces, bueno, a diferencia de otros sistemas o otras materias, el señalamiento para embargo, pues se le otorga primeramente a la parte deudora. Se le otorga este derecho para que señale bienes para embargo. Y si no hace efectivo este derecho, pues pasa a su contraparte, quien ahora sí pues va a poder señalar los bienes que estime necesarios o el número de bienes que estime necesarios para garantizar el monto adeudado. Pero vemos que aquí en materia laboral la ley establece que es el actuario quien hace efectivo este derecho, quien hace las gestiones allí en el acto de la diligencia y procede a embargar bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, siempre y cuando estos bienes pues no sean de los exceptuados de embargo que marca la ley. Y ahora vamos a ver, entonces aquí vemos cómo es el procedimiento o requerimiento de pago y embargo. Primeramente, pues se le requiere a la parte deudora que haga el pago de lo que debe. Y en caso de que no lo haga o pues se niegue a hacerlo, pues ahora sí se procede al señalamiento de bienes para embargo por parte del actuario del juzgado. Y ahora vemos que pues no todos los bienes se van a poder embargar, sino que existen bienes que la propia ley nos marca que se encuentran exceptuados de embargo. Dice el artículo 952 que quedan únicamente exceptuados de embargo en la fracción uno los bienes que constituyen el patrimonio de familia. Estos bienes que tienen patrimonio familiar, pues es digámoslo así, un gravamen que se le otorga a los bienes, como los bienes inmuebles, casas que son generalmente terrenos, que son generalmente vendidos por instituciones públicas cuyo fin o el fin de la venta de ese terreno era para que generalmente pues las familias obtengan un terreno a precio económico y puedan construir su vivienda. Por eso esos terrenos pues se encuentran afectados de esa, podríamos decirlo así, es un candado para que si es un bien que se vendió con el afán de que la persona que lo comprara este, pudiera tener una vivienda donde vivir, entonces pues si el bien es embargado, puede correr el riesgo de que ya no esté cumpliendo con ese fin, que es pues sencillamente un fin social, ¿verdad? No es de lucro como cualquier otra compra-venta de un bien inmueble cuando se celebra con alguna constructora, ¿verdad? Que es pues esencialmente pues un acto de comercio porque hay una especulación comercial, pero aquí no lo es así, sino es para que las personas o las familias puedan adquirir un bien inmueble donde construir una casa, una vivienda y por lo tanto pues se le pone esta medida que es una inscripción, un gravamen
podríamos decirlo así, que se registra y que convierte a dicho bien como inembargable. En el punto 2 dice los que pertenezcan a la casa habitación siempre que sean de uso indispensable. Pues bienes que pertenezcan a la casa habitación puede ser pues el refrigerador, si nomás tiene una lavadora, pues la lavadora, la estufa, que son de uso indispensable, pues son bienes que se utilizan para guardar comida, para preparar los alimentos, para tener ropa limpia, o sea, para cuestiones inherentes de uso diario o que son indispensables para la vida diaria. La maquinaria, los instrumentos útiles y animales de una empresa o establecimiento en cuanto sean necesarios para el desarrollo de sus actividades. Pues sí, entonces, si nosotros señalamos, para embargo, maquinaria, instrumentos o herramientas o algún animal de alguna empresa que sean necesarios para el desarrollo de sus actividades o para producir, pues ahí se encontraría, serían bienes exceptuados de embargo, porque pues son como esencialmente pues el sustento o la materia prima que se utiliza para realizar la actividad laboral. Podrá embargarse la empresa o establecimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 966 de esta ley. Las mieses antes de ser cosechadas, pero no los derechos sobre las siembras. Las armas y caballos de los militares en servicio activo, indispensables para de conformidad con las leyes. Eh, el derecho de usufructo, pero no los frutos de este. Entonces, este derecho de usufructo, pues es el derecho que tiene una persona de hacer el uso y disfrute de un bien, pero en realidad no es un propietario, no es el propietario, sino que tiene este usufructo para disfrutar del bien sin ser el propietario. Entonces, este derecho de usufructo, pues se puede eh, embargar, pero los frutos que produce pues sí, los derechos de uso y de habitación y las servidumbres, a no ser que se embargue el fundo a cuyo favor estén constituidas. Por las servidumbres son caminos de paso que hay generalmente en los, ¿cómo les puedo decir? En las zonas rurales, ¿verdad? Cuando hay terrenos grandes que están pegados y que pues se hace un camino para que puedan salir a la carretera o al camino que exista para tener salida en esos terrenos, entonces pues se hace un camino, pero en una parte del terreno de alguien y a final de cuentas, ese camino sirve para que lo usen pues las personas que ven allí para salir a la carretera o salir a la ciudad. Esas son las servidumbres. Entonces estas no se pueden embargar. Pero cuando se embarga un terreno que tiene esta servidumbre, pues sí, esto ahí sí se puede. Em, y ahora pues vamos a hablar lo del remate. Este es un procedimiento que se efectúa para, es la venta judicial, o sea, para vender los bienes que se encuentren embargados y que con el dinero que se obtenga se pueda pagar al acreedor, al trabajador o a quien venció en el juicio. El remate, según la Ley Federal de Trabajo, es el procedimiento de subasta pública de bienes embargados al patrón para pagar un laudo laboral firme, o sea que pues ya no puede ser cambiado, que es cosa juzgada. Se realiza tras el incumplimiento del pago regulado por los artículos 967 al 975 e implica convocatoria pública, avalúo de bienes y adjudicación al mejor postor para cubrir la deuda.
El artículo 967 establece que concluidas las diligencias de embargo, se procederá al remate de los bienes de conformidad con las normas contenidas en este capítulo. Antes de aprobarse el remate o declararse la adjudicación, podrá la parte ejecutada los bienes embargados, liberar los bienes embargados pagando de inmediato y en efectivo el importe de las cantidades fijadas en la sentencia y los gastos de ejecución. Después de fincarse el remate, la venta quedará irrevocable. Entonces, este remate pues es una venta que se hace de los bienes embargados, pero aquí dice que pues el deudor todavía puede liberar estos bienes que se encuentran embargados si hace el pago en efectivo del importe de las cantidades a las que fue condenado en la sentencia. Si se finca el remate, la venta queda irrevocable, o sea, ya no puede ser el pago. En los embargos se observarán las normas siguientes. Si los bienes embargados son muebles, se efectuará su avalúo por la persona que designe el juez. Bueno, esto es en torno a, porque pues la venta judicial, pues como ya les dije, es el procedimiento a través del cual se venden los bienes embargados, se hace esta audiencia de remate y se procede a la venta, estableciéndose un valor inicial que tiene el bien y partiendo de ese valor, los personas interesadas o que comparecieron al remate, incluyendo pues las partes, la parte actora, o en este caso pues son postores que pretenden o tienen interés de quedarse con ese bien, entonces realizan sus posturas y el que realice la mejor postura o de mayor valor pues es el que se va a quedar con el bien. Pero para que pueda pasar eso, primeramente se tiene que hacer un avalúo de los bienes. Este avalúo es eh, un estudio que realizan peritos especializados en el área de o que tengan estudios que los califiquen como personas aptas para poder determinar el precio de ciertos bienes, en este caso bienes muebles o inmuebles, y ellos emiten un dictamen que se llama avalúo, en el cual establecen por qué ellos consideran que el bien vale cierta cantidad, realizan un estudio de mercado, comparan, en el caso de inmuebles, pues las mejoras, cuánto mide, todas esas cuestiones y establecen un valor comercial y en valor de mercado, todas esas cuestiones las establecen ahí para poderse determinar cuál es el valor de estos bienes a través de este avalúo. Entonces aquí la ley nos hace diferencia cuando son embargos sobre bienes muebles. Dice que cuando son embargos sobre bienes muebles se efectuará su avalúo por la persona que designe el juez en los casos en que éste se percate de que el avalúo de los bienes es notoriamente inferior o superior a su valor. Podrá ordenar la práctica de otro, razonando los motivos por los cuales considere que el avalúo no corresponde al valor real del bien. Entonces, pues cuando son bienes muebles, pues se va a realizar un avalúo eh, que va a ser se va a realizar un avalúo y en caso de que el juez determine que el avalúo es que tiene o se establece en el avalúo un valor inferior o superior al valor real del bien, puede ordenar que se practique otro avalúo expresando los motivos por los cuales lo ordena para poder comparar el valor que se le vaya a dar. Servirá de base para el remate el monto del avalúo y el remate se anunciará en el boletín laboral o en los estrados del tribunal, en su caso y en el Palacio Municipal o en la oficina de gobierno que designe el tribunal, el cual podrá utilizar algún otro medio de publicidad. Entonces vemos que este remate
para que pueda tener publicidad, o sea, se busca que este remate o venta de los bienes embargados tenga publicidad, o sea, que puedan acudir personas interesadas en adquirir estos bienes. Entonces, este remate, la fecha que se vaya a señalar para la celebración, para la celebración del mismo, para darle esta publicidad, se ordena que se anuncie en el boletín laboral o en los estrados del tribunal. Son medios de comunicación que existen en los juzgados laborales para hacer del conocimiento del público en general, pues las resoluciones que éste emita. Entonces, a través de la publicación que se realice en estos medios, pues adquiere mayor publicidad la fecha del remate, el remate que se vaya a llevar a cabo, y por lo tanto hay más oportunidad de que comparezcan más postores. Los postores esencialmente pues son las personas que están interesadas en la compra de ese bien y por lo tanto acuden al remate con el fin de que se les sea adjudicado el mismo, siempre y cuando ellos realicen la mejor postura. Y ahora, si los bienes embargados son inmuebles, pues primero se tomará como avalúo el de un perito evaluador legalmente autorizado, que será designado por el juez. Entonces, bienes inmuebles, pues se tiene que designar un perito por el juez que esté legalmente autorizado. Y en su caso, pues se va a proceder conforme a lo que ya vimos a la fracción uno del apartado A, que en caso de que pues el juez estime que es notoriamente inferior o superior al valor, pues se tiene que hacer otro avalúo para hacer la comparación. El embargante exhibirá certificado de gravamen expedido por el Registro Público de la Propiedad de 10 años anteriores a la fecha en que ordenó el remate. Si en auto sobrare ya otro certificado, se pedirá al registro solo el relativo al periodo o periodos que aquel no abarque. Este certificado, pues, es una constancia que emite el registro público del estado que corresponda, donde se encuentre ubicado el bien, donde se hace constar los gravámenes que pudiera tener el bien. O sea, puede que el bien inmueble pues esté embargado por la persona a cuyo favor está la sentencia, que resultó vencedor, pero también existe la posibilidad de que ese bien pues ya tenga otros embargos diversos de otros procedimientos. Entonces se pide este certificado de gravámenes de los últimos 10 años para ver si no existe algún otro crédito que esté garantizado por este bien. En caso de ser así, pues generalmente pues se manda a llamar a la persona respecto de la cual esté a favor este gravamen para hacerle el conocimiento de la etapa de ejecución del juicio y que se va a rematar ese bien para que acuda a hacer efectivos sus derechos de cobro. Pero en este caso, pues como son en materia laboral, pues son preferentes los créditos laborales, como ya vimos, y más adelante lo vamos a ver. Entonces, pues generalmente, pues no existe alguna necesidad de esas cuestiones, porque pues el crédito que se o el gravamen que se tenga del mismo, pues va a ser preferente. Únicamente en el caso si es otro gravamen de índole laboral. Dice en la fracción 3, el prohibido que ordene el remate se publicará por una sola vez, con una anticipación de 10 días a la fecha del remate, en el boletín y en los estrados del tribunal. Además, de manera potestativa, utilizará algún otro medio de publicidad. En su caso, y se fijará por una vez en la tesorería de cada entidad federativa y en el periódico de mayor circulación del lugar en que se encuentre ubicados los bienes, convocando postores. Aquí vemos cómo este remate
sí, diligencia de remate pues tiene ese carácter que tiene que publicitarse. Por eso aquí en esta fracción, cuando es un bien inmueble, una casa, un terreno, exige que, o como requisito, pues que se publique en el boletín o en los estrados del tribunal, pero además aquí va más allá y dice que se publica en la tesorería de cada entidad federativa y en el periódico de mayor circulación del lugar, porque pues un periódico pues tiene mayor alcance en cuanto a publicidad, porque pues en los periódicos y más si es el periódico de mayor circulación del lugar, lo ve más gente y por ende pues puede haber más gente interesada en acudir a este remate para hacerse, eh, para quedarse con ese bien. Entonces esto es más que nada para la publicidad y también busca con esto que se garantice que ese bien se va a vender y con el dinero obtenido pues se va a poder solventar los gastos o perdón, el monto que existe que tiene a su favor la persona que venció. Entonces, para esos efectos es. Dice, si citará personalmente con una anticipación de 10 días a los acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes, así como al poseedor del bien inmueble, a efecto de que hagan valer sus derechos. Esto es lo que les estaba mencionando de cuando se les dice terceros acreedores. Son acreedores que también aparecen ahí con derecho en el bien, en el certificado de gravámenes que aparecen como acreedores porque tienen un gravamen a su favor que está inscrito eh, en dicho bien. El artículo 969 establece que si los bienes embargados son una empresa o establecimiento, se observará el procedimiento siguiente. Si se efectuara un avalúo por perito que se solicitara por el tribunal, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi o homólogo o alguna otra institución oficial, servirá de base para el remate el monto del avalúo. Es aplicable lo dispuesto en la fracción 3 del apartado A del artículo anterior referente a muebles. Y si la empresa o establecimiento se integra con bienes inmuebles, se recabará el certificado de gravámenes a que se refiere la fracción 2 del apartado B del artículo anterior. Bueno, está supuesto pues cuando se embargan empresas o establecimientos, o sea, pues toda la empresa, todos los establecimientos, es como tiene un tratamiento entre lo que ya vimos cuando son bienes muebles y cuando son bienes inmuebles. Em, y en el artículo 970 establece que la postura legal es la que cubre las dos terceras partes del avalúo. La persona que concurra como postor debe presentar por escrito su postura y exhibir un billete de depósito de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Bansefi u homólogo por el importe del 10% de su puja. Entonces, sobre el valor del inmueble se va a emitir una postura legal que este es las dos terceras partes del avalúo. Las dos terceras partes del monto que se estableció en el avalúo van a consistir en la postura legal. Y la persona que concurra como postor debe presentar por escrito su postura y exhibir el billete de depósito. Un billete de depósito es un instrumento que se utiliza para consignar dinero ante alguna autoridad. No directamente el dinero, sino que se utiliza esta figura, este título, ay, no sé si es un título nominativo, bueno, este certificado y ahí en ese certificado se dice que vale por tanta cantidad o que o sustenta o garantiza dicha cantidad. Entonces esas la va a consignar ante la autoridad el postor que va a hacer su postura o la puja que va a hacer, y para poder comparecer al remate.
¿Y qué les parece si por lo pronto pues vamos a dejarle hasta aquí? Nos vamos a quedar en esta etapa, la celebración del remate, y después vamos a ver lo que los dos otros dos temas que nos faltan. Me parece que son las tercerías y las preferencias, y lo otro es procedimientos que no conllevan un litigio, sino que son procedimientos, podríamos decirlo, antes de juicio, donde solamente se requiere la intervención del juez para realizar diferentes acciones o cuestiones. Pero bueno, vamos, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y pues ya en la siguiente clase ya sería la última, ya para terminar y dar por cerrado este módulo. Bueno, me despido, espero que se encuentren muy bien y primeramente Dios, aquí nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.